Adelante, señores, pueden comenzar. Boa noite, professor. Buenas noches. Professor Cláudio, o nosso assunto, nosso grupo é o grupo 4, né? Tema 4, grupo 6. Tema 4, grupo 6. Nós vamos representar o sistema límbico, hipotálamo. A minha parte é sistema ativador impulsor do encéfalo. Correto? Então, começamos perguntando por que ficamos acordados de dia e sonolentos à noite. O que acontece no cérebro quando estamos atentos a uma prova? E esses estados de vigília e atenção dependem de um sistema dentro do tronco encefálico, descrito por Guiton como essencial para manter a consciência. Temos aí na primeira imagem o sistema ativador del encéfalo, certo? Correspondente ao denominado sistema reticular ativador ascendente, o SRAA, qual se localiza na formação reticular do tronco encefálico. Tronco encefálico podemos ver que está aí na formação reticular abaixo do encéfalo. E temos os principais órgãos aí que responsáveis pelos estímulos sensoriais, que nada mais é que o par cranial 5, que é o responsável por, na verdade, duas funções, né? Sensitiva e motora, mas se divide em três, que é a parte oftálmica, sensitiva e sensitiva motora, que é o par cranial 5, certo? Que é o nervo trigêmeo. Então, a parte oftálmica é responsável olhos, testa e nariz. A parte maxilar. Então, nós temos aí os dentes superiores, o maxilar superior, o lábio superior, que representa os sensores da parte, como é que diz? Superior, sensitiva superior. E temos a parte sensitiva motora, que é a parte da mandíbula, os dentes inferiores, a mandíbula e os lábios inferiores, correto? Então, recapitulando, a primeira parte oftálmica, nós temos os olhos, o nariz, os movimentos da testa, né? Já na parte motora, nós temos as bochechas, nós temos o lábio superior, os dentes superiores. Na parte motora sensitiva, nós temos a mandíbula, que faz os movimentos, e temos também os lábios inferiores e temos os dentes inferiores. Então, nós temos aí a estrutura anatômica do... Aí, passa aí, por favor, Daniel. Segundo slide. Essa parte anatômica, ela se localiza no tálamo. A formação reticular do tronco encefálico. As fibras sobem até o tálamo e a corteza cerebral. Certo? É um sistema difuso, não um núcleo único. Não é um sistema difuso, porém não é um núcleo único. Tem vários. A função fisiológica, que são o que eu já falei, os estímulos sensoriais, visuais, auditivos, que ativam a formação reticular. E temos ascendentes para o tálamo, certo? O córtex cerebral, mantendo a mente desperta. Quando esta ativa, tem a parte vigília.
Quando inativa, sono ou inconsciência, que é aquela história. Quando nós estamos acordados, a melatonina está sendo inibida. Então, nós estamos acordados. Quando anoitece, existe uma diminuição na inibição da melatonina que nos leva ao estado de sonolência. Então, nós temos onde se localiza o sistema ativador impulsor. Qual a sua principal função? Principal função: controle da respiração, certo? Com o bulbo, a área do bulbo, né? No bulbo chamado, essa área é responsável pelas funções vitais automáticas, que é o controle da respiração, regulação da frequência cardíaca, pressão arterial, reflexos vitais, deglutição. E esse bulbo se localiza aqui diante na parte inferior do tronco encefálico. Função principal: controle das funções vitais. Como já foi dito no início, certo? O par craniano 5, que é o nervo trigêmeo, possui as funções motoras, que, na verdade, são divididas em três: oftálmica, como eu já expliquei, maxilar e mandibular. Segundo Guiton, né, o mecanismo de ação, os impulsos sensoriais, que são vista, ouvido, tato, etc., leva à formação reticular. Desde ali, as neurônias do sistema reticular enviam sinais ascendentes ao tálamo e logo à corteza cerebral. E em fluxos contínuos, sinais que mantêm a atividade cortical e impedem de cair em sono profundo. Ou seja, se nós não tivéssemos esse sistema de ativador impulsor do encéfalo, certo? Nós estaríamos mortos, estaríamos em coma. É esse sistema ativador que não só é via, como é que eu diria, sensorial, é também estimulado por hormônios, que vai ser assunto da próxima colega. Então, do próximo colega, se não fosse esse sistema ativador impulsor do encéfalo, nós, com certeza, não estaríamos vivos ou estaríamos em coma. Então, nós temos a formação reticular do tronco encefálico através do sistema ativador impulsor do encéfalo, certo? Que é o SRAA, que mantém o cortex cerebral ativo, permitindo atenção, pensamento e consciência. A luz solar estimula o hipotálamo e inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Durante a noite, como já foi dito, certo? A glândula pineal que libera a melatonina. E durante o dia, essa melatonina é inibida, o que nos causa a vigilância, né? Nos deixa acordado. Então, ficamos acordados o dia porque o sistema ativador impulsor está ativo e a melatonina é inibida. E ficamos sonolentos porque a melatonina aumenta e o sistema ativador diminui sua atividade. Pronto, esse era o meu assunto, professor. Conseguiu. Olá, eu me chamo Marco. Eu vou falar sobre o controle neurohormonal da atividade encefálica. O controle neurohormonal da atividade encefálica se refere à forma que o cérebro regula seu nível geral de atividade, mediante neurotransmissores que atuam de maneira similar às hormonas. Essas substâncias são liberadas por grupos específicos de neurônios e se difundem em amplas áreas do encéfalo,
modulando o nível de alerta, o estado de ânimo, a atenção, o sueño, como o Clay Ayrton falou, e o comportamento também. As 3 substâncias principais vão ser a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. São as únicas 3? Não, são as principais. Então, eu vou falar sobre o sistema dessas 3 principais. Vou começar pelo sistema noradrenérgico, que é o sistema da noradrenalina. O sistema noradrenérgico, ele se origina nas neurônias do locus celulares, locus ceruleus, que é um lugar que é ubicado na parte superior da ponte e del puente e ao mesencéfalo. Estas células possuem axônios muito largos, que se projetam hacia diversas regiões do encéfalo, como é o tálamo e a corteza cerebral. A noradrenalina atua principalmente como um neurotransmissor modulador. E vale a pena dizer que a noradrenalina tem tanto efeitos inibitores quanto efeitos excitadores nas células. Isso significa ela atua principalmente como um neurotransmissor modulador. Isso significa que ela não gera um potencial de ação por ela mesma, mas sim não ela altera a estabilidade das neurônias, fazendo-las mais sensíveis a los estímulos. Em muitas reuniões tem efeito excitador, aumentando o estado de alerta e a atenção. Em outras, pode ter um efeito inibitor, dependendo do tipo de receptor e da área cerebral. Eu vou trazer um exemplo de excitador e um exemplo de inibitor. A noradrenalina só exerce um efeito excitador sobre na maioria de suas sinapses, especialmente quando atua sobre os receptores alfa 1 e beta. Isso provoca uma despolarização neuronal, entrada de sódio e cálcio, né, que seria o potencial de ação, a gente já estudou isso, aumentando a atividade elétrica e a resposta do sistema nervoso. Um exemplo seria o sistema reticular ativador e corteza cerebral, que as neurônias do locus coeruleus liberam noradrenalina hacia a corteza e ao sistema límbico, aumentando a vigília, a atenção e a aprendizagem. Eu não vou entrar muito em detalhe, meus amigos vão falar mais sobre isso. E como efeito inibidor, tem certas regiões, a adrenalina pode ter efeito inibidor, sobretudo quando atua sobre os receptores A2, alfa 2 no caso, adenérgicos, que vão fazer a hiperpolarização da célula, que seria a saída de potássio, que seria da neurona, no caso. Isso diminui a liberação de neurotransmissores, ou a frequência de descarga neuronal. E aí agora a gente vai ter também o sistema dopaminérgico, que o sistema dopaminérgico é o sistema da dopamina, que a dopamina também é um neurotransmissor essencial para o controle motor e a motivação. Então, vou só voltar no sistema noradrenérgico. O sistema noradrenérgico, ele tem as funções principais de regular o estado de vigília e atenção, participar nas respostas ao estresse e aumentar a estabilidade neuronal, que é a capacidade de resposta aos estímulos. No sistema dopaminérgico, como tem a dopamina como seu neurotransmissor, é essencial para o controle motor, a motivação e as emoções. As neurônias do sistema dopaminérgico se concentram em duas regiões principais, do mesencéfalo, a substância negra e em área tegmental ventral. Essas zonas originam dois grandes sistemas dopaminérgicos, que seria o primeiro sistema, que seria o digo estriado, que é da substância negra, e parte da dopamina da substância negra se projeta hacia os núcleos caudado e hipotálamo, formando o sistema nigrostriado. Esta está diretamente implicado no controle dos movimentos voluntários. Por isso, a degeneração da substância negra tem a enfermidade de Parkinson, como nós já estudamos.
E nós temos o outro sistema, que seria o sistema mesolímbico e mesocortical. Se originam na área tegmental ventral, suas projeções alcançam o lóbulo frontal. Já vai ser diferente do sistema nigrostriado. E os núcleos amidalinos e ao sistema límbico. Está associado ao reforço positivo, ao prazer, à motivação e ao comportamento emocional. Um exemplo, um excesso de dopamina em las vias do sistema mesolímbico e mesocortical pode estar relacionado com o desenvolvimento da esquizofrenia e uma baixa, por exemplo, com a depressão. As funções principais da dopamina vai ser, então, o controle motor fino, que seria pelo sistema nigrostriado, recompensa e motivação. Um dos primeiros casos clínicos que nós vimos, que era da cocaína, tinha bastante a ver com este sistema mesolímbico e mesocortical, da recompensa e da motivação. Na regulação da cognição e do comportamento, e sem falar que daí ela participa bastante em transtornos como Parkinson e esquizofrenia. E no... Marco, el único problema acá es que no te vemos. Meu Wi-Fi está muito ruim, profe. Meu celular tá caindo. Okay. Só um segundo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Meu computador não tem a câmera. Aí... Consegue ver agora? Yo no en realidad, pero continúa. Ok. O sistema dopaminérgico, as projeções dele, ou as conexões, também podem ser excitadoras ou inibitoras, assim como é o sistema serotonérgico. Então, serotonérgico não, perdão. É o sistema de sistema noradrenérgico, sistema de noradrenalina. E ela também pode ser excitadora e inibitora. Nos tipos de receptores dopaminérgicos, nós vamos ter os D1-like, que seria o receptor D1 e D5, para os efeitos excitadores. E nos receptores D2-like, que seriam os D2, D3 e D4, para os efeitos de inibição. Aí, um exemplo que eu vou trazer no sistema dopaminérgico excitador seria de la via mesocortical, que seria da área da tegmental ventral para a corteza pré-frontal. Esta via predomina os receptores D1, então predomina o efeito excitador. A dopamina estimula a atividade neuronal na corteza frontal, melhorando a atenção, memória de trabalho e funções cognitivas. Tipo, um exemplo que eu posso falar é quando algo nos motiva ou interessa, a dopamina aumenta na corteza frontal e ativa as neurônios para melhorar nossa concentração. E um exemplo de sistema dopaminérgico inibidor seria da via nigrostriada, da substância negra. Nessa via tem uma combinação de receptores D1, que são os excitadores, e D2 inibidores. As neurônias com receptores D2 são inibidas pela dopamina, que daí o exemplo seria a dopamina que inibe neurônias que normalmente detenderiam o movimento, permitindo que se realize os movimentos voluntários com suavidade, que seria o tacto fino. Quando a dopamina, como no Parkinson, quando a doença de Parkinson não tem suficiência, não tem essa inibição suficiente. Então a gente perde esse movimento. Então aparece uma rigidez, um tremor. E aí nós vamos ter pela última via agora, pelo último sistema, no caso das 3 principais substâncias, nós vamos ter o sistema serotoninérgico. Esse sistema serotoninérgico, ele é secretado mais nos núcleos de RAF, são os principais centros das neurônias serotonérgicas. Se encontra a lo largo da linha média do tronco cefálico, estenda-se desde o mesencéfalo até o bulbo raquídeo. A serotonina é liberada por essas neurônias e projetada hacia o tálamo e hipotálamo e a corteza cerebral. Sua ação é predominante inibidora.
ajudando a regular o estado de ânimo e comportamento emocional. Vale lembrar que a serotonina é o hormônio, podemos dizer, do sono, né? Que quando a gente dorme é o que mais faz efeito. Que ele controla o nosso estado de ânimo e ansiedade, para a gente poder dormir melhor. Ele regula o sono e a vigília. Ele controla a nossa dor, controle da dor também. E faz a modulação da atividade motora e de agressividade. Que você tem que estar relaxado para poder dormir, para poder descansar. Os níveis baixos de serotonina estão relacionados com doenças como a depressão, a ansiedade, os transtornos de sono. E aí também além desses 3 sistemas, nós temos outros neurotransmissores importantes. Tem vários. Eu trouxe alguns exemplos, se puder passar o slide, por favor. Pode passar de novo. Isso, eu trouxe alguns exemplos nessa tabelinha. Que nós vamos ter, tipo, o exemplo do GABA, vamos ter o glutamato, endorfinas. Aí eu trouxe basicamente ali uma função principal de cada um já e aonde eles atuam, região de ação, né? Nós vamos ter as encefalinas, que são os neuropéptidos analgésicos naturais, que reduzem o dor e generam bem-estar, atuam em cérebro e medula espinhal. Endorfinas, semelhante às encefalinas, pero atuação de ação mais prolongada. O GABA, principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central, promove relaxação, sono e reduz a ansiedade. O glutamato, principal neurotransmissor excitador, essencial para memória e aprendizagem. Vasopressina, regula o equilíbrio hídrico, a memória e os laços sociais. Corticotropina, estimula a secreção de cortisol, participa na resposta ao estresse e ao metabolismo energético. Vamos ter também o alfa-MSH, que ele é o... Só um segundo que eu não lembro o nome. Ele é o que estimula a produção de hormônio de melanocito. E ele regula o apetite, o peso corporal, a pigmentação e influi no estado de ânimo. Nós temos também o neuropéptido Y, NPY, aumenta o apetite, reduz o estresse e a ansiedade. Temos lá a adrenalina, que é o resposta de luta, né? Que aumenta a tensão, o estado de alerta. Temos lá a histamina, que favorece a vigília, regula o apetite, a temperatura corporal. Temos também a angiotensina 2, que aumenta a pressão arterial, estimula o centro de sede em hipotálamo. E esses seriam os principalzinhos que eu coloquei ali. Temos também o VIP, que é mais para o sono e para vasodilatação. E também temos a neurotensina, que daí a neurotensina ela vai modular a dopamina, tem efeito de analgésico e tranquilizante. Esses seriam os outros também que fazem parte dessa parte do encéfalo, do controle neurohormonal da atividade encefálica, né? E assim eu concluo minha fala, vou passar a voz agora para o meu amigo. Pode seguir. Bueno, a continuación nos vamos a estar hablando sobre lo que es el sistema límbico. Voy a hacer una introducción rápida. Bueno, el sistema límbico es una red compleja de estructuras cerebrales interconectadas que controla las emociones y la motivación y ciertas conductas instintivas. También influye en funciones autonómicas y endócrinas, como el apetito, la sed, la reproducción y la respuesta al estrés. En palabras más simples, el sistema emocional del cerebro es el sistema emocional del cerebro encargado de generar y regular sentimientos, deseos y reacciones corporales asociadas. El sistema límbico está formado por 2 grandes grupos de estructuras. Una que es las estructuras subcorticales, que son las más profundas. Está formado por el hipotálamo, que es el centro principal del control emocional, endocrino y vegetativo. El septum, el área paraolfatoria, el epitálamo,
núcleo anterior del tálamo, el hipocampo, que es clave para la memoria y el aprendizaje, la amígdala, que está relacionada con emociones intensas como miedo, ira y placer, y también parte de los ganglios basales. Estas estructuras están unidas por circuitos neuronales que comunican señales emocionales, motivacionales y fisiológicas. La segunda es la corteza límbica, que es la más superficial. Esta incluye corteza orbitofrontal, que relaciona emociones con decisiones y conducta social, la circunvolución subcallosa, la circunvolución del cíngulo, participa en la experiencia consciente de las emociones, la circunvolución parahipocámpica, que conecta con el hipocampo, importante memoria emocional. Bueno, el papel clave del hipotálamo es que recibe información emocional del resto del sistema, envía órdenes tanto al sistema nervioso autónomo como al sistema endocrino, actúa como un puente entre la mente y el cuerpo, traduce las emociones en las respuestas físicas, por ejemplo, la taquicardia, cuando hay miedo o estrés. El hipotálamo se comunica con los núcleos del tronco del encéfalo mediante el fascículo proencefálico medial, una vía nerviosa que transporta señales en ambas direcciones. En resumen de lo que ya estuve comentando, el sistema límbico integra las emociones, motivación y la conducta. Conecta la mente con las respuestas físicas y hormonales del cuerpo. El hipotálamo es su centro funcional, ya que coordina las emociones con las reacciones corporales, como el hambre, la sed, el miedo, la temperatura o el sueño. Ahora vamos a continuar con lo que son las funciones del hipotálamo. Primeramente tenemos lo que es la función de la regulación cardiovascular. Bueno, tenemos en el centro hipotalámico, tenemos el área posterior y lateral, tenemos y una alta presión y una alta frecuencia cardíaca. En el área preóptica tenemos una baja presión y una baja frecuencia cardíaca. Su efecto principal es que controla la actividad del corazón y vasos sanguíneos a través del sistema autónomo. Siguiente, por favor. Daniel, siguiente. Sí, ya lo pasé. Otra función que tenemos es la regulación de la temperatura corporal, que en el centro hipotalámico tenemos el área preóptica. Su efecto principal es que detecta cambios en la temperatura sanguínea, eh, activa mecanismo para enfriar o calentar el cuerpo. Siguiente. Otra función es la regulación del agua corporal, que eh, tenemos en el centro hipotalámico, en el área lateral, que es el centro de la sed, y el núcleo supraóptico. Su efecto principal es que controla el deseo de beber, la liberación de vasopresina, que es una hormona que evita la pérdida de agua por la orina. Siguiente. Otra función es que tenemos las funciones reproductoras, que de su centro hipotalámico es en el núcleo paraventricular. Su efecto principal es liberar oxitocina, que provoca contracciones uterinas y salidas de leche materna. Siguiente.
Otra función es la regulación alimentaria. En el centro hipotalámico tenemos el área lateral, que es el encargado de la parte del hambre. También tenemos otro núcleo, que es la ventromedial, que es sobre la saciedad. Y su efecto principal es que controla el apetito y la sensación de estar lleno. Siguiente. Función del hipotálamo. Otra función del hipotálamo es el regulación gastrointestinal. Su centro hipotalámico son los núcleos mamilares. Su efecto principal es coordinan reflejos como lamer, tragar o masticar. Siguiente. Otra función es el control de la hipófisis. En el centro hipotalámico tenemos la zona periventricular, el núcleo arqueado y ventromedial. En su efecto principal tenemos que libera factores que estimulan o inhiben hormonas de la adenohipófisis. Siguiente. Y por último tenemos lo que son los ritmos circadianos, que son parte del sueño y vigilia. En el centro hipotalámico tenemos los núcleos supraquiasmáticos y el efecto principal que produce esto es que actúa como reloj biológico, coordinando los ritmos las 24 horas en el cuerpo. Le paso la palabra a mi compañero. Regulação hídrica, né, do corpo de água corporal. O hipotálamo controla o equilíbrio de água e sais minerais em um corpo. Quando a osmolaridade aumenta em los tecidos, se ativa o centro de lacete, ubicando em la parte lateral do hipotálamo. Como resposta, las neuronas do núcleo supraóptico liberam as hormonas antidiuréticas ou vasopressina, o ADH, que se armazena em la neurohipófise e passa ao sangue. Esta hormona actúa sobre os rins, favorecendo a reabsorção da água e redução da perda do líquido através da urina. Como resultado, o corpo conserva a água, mantendo estável o volume e a pressão sanguínea. Pode passar? Contração uterina e ejeção de leite. O hipotálamo também participa em la regulação de processos reprodutivos. As neuronas do núcleo paraventricular produzem oxitocina, uma hormona liberada durante o parto e na lactância. Em o útero, a oxitocina produz contrações que facilitam o nascimento. Em la glândula mamária, estimula a expulsão de leite durante a lactância e, como resultado, facilita o parto, a alimentação do recém-nascido, ademais de reforçar o vínculo efetivo entre a madre e o filho. Pode passar? Regulação do apetite e a função gastrointestinal. O hipotálamo controla também a sensação de hambre com a saciedade. A parte lateral do hipotálamo se considera o centro do hambre. Quando se ativa, a pessoa sente necessidade de buscar comida ou alimento. O núcleo ventromedial atua como um centro da saciedade. Sua ativação indica que ao corpo que deve desejar comer, e os núcleos mamilares intervêm em reflexos de alimentação, como a mastigação, degustação e lamer-se os lábios. Como resultado, a coordenação entre as necessidades de comer e
acto de alimentar-se e a sensação estão de satisfação. Pode passar? A regulação da adenipófise. A adenipófise ou hipófise anterior depende diretamente do controle hipotalâmico. O hipotálamo produz fatores liberadores ou inibidores, que viajam por um sistema de vasos sanguíneos chamados sistema porta hipotalâmico hipofisiário. Estas substâncias atuam sobre as células da adenipófise e regulam a produção de hormônios como TSH, que estimula a tireoide, ACTH, que estimula as glândulas suprarrenais, GH, hormônio do crescimento, FSH e LH, controla a função sexual, e prolactina, relacionada com a lactância. Como resultado, o hipotálamo coordena e regula o funcionamento hormonal de todo o corpo. Pode passar. O controle do ritmo circadiano. O núcleo supraquiasmático, NSQ, do hipotálamo, atua como um relógio biológico do organismo. Este núcleo regula os ritmos circadianos, que são os ciclos de aproximadamente 24 horas, que controla o sono, a vigília, a temperatura corporal e a secreção hormonal. O núcleo supraquiasmático, né, quiasmático, recebe informações da retina sobre a luz ambiental e luz que permite ajustar o ritmo interno e o ciclo de luz e escuridade. Como resultado, mantimento do ciclo sono e vigília e sincronização do corpo com o ambiente externo. Vou passar para o meu amigo. Buenas noches, soy Carlos y voy a estar hablando respecto de las funciones conductuales del hipotálamo y estructuras anímicas asociadas. Además de las funciones endócrinas y vegetativas del cuerpo que tenemos, es importante destacar las funciones conductuales también, que están a cargo del hipotálamo y de estructuras límbicas asociadas. Estas regiones del encéfalo no solo regulan procesos corporales automáticos, sino que también coordinan las respuestas emocionales y comportamentales del organismo frente a diferentes estímulos. Estas funciones conductuales en general van ser a las que estarán relacionadas a conducta emocional de una persona y sus emociones y la forma como estas son expresadas también. Siguiente, por favor. Bueno, la conducta emocional. Según Guyton, en el capítulo 59, la conducta emocional surge de la activación del sistema límbico y del hipotálamo, los cuales van a coordinar las reacciones corporales automáticas, expresiones motoras y comportamentales. Carlos, un hipotálamo momento. Sale un eco. Creo que Joan está contigo, entonces tiene activado el volumen. Entonces se escucha un eco. Cleo, Ayrton y Pedro están aquí en mi casa, doctor. Voy a pedir Sí. para que ellos bajen un poco el volumen. Sí, para que ellos bajen el volumen nomás y ya no se dé el eco. Ok. ¿Sí está Adelante, mejor ahora? continúe. Creo que sí. Ok. Bueno, el hipotálamo y los órganos del sistema límbico asociados van cada uno tener una función referente a la conducta emocional y la forma como estos sentimientos y estas emociones van a se expresar por medio de las reacciones corporales. Como se tiene visto en la imagen,
Tenemos las amígdalas, que van a ser responsables por las reacciones de miedo y agresión. El propio hipotálamo, que también va a ser responsable de manera general por la respuesta autónoma que tenemos. El hipocampo, que va a adquirir la memoria afectiva, que es muy importante tanto en sentido bueno cuanto malo de las experiencias que tenemos. El núcleo accumbens, que va a ser responsable, una zona responsable por el placer, y la corteza prefrontal, que se relaciona a la regulación emocional también. Entre todas las conductas emocionales, las más importantes van a incluir de la ira, el miedo, la agresión, la recompensa, el placer, la excitación sexual, la tranquilidad y los sentimientos de castigo o aversión. Siguiente. Bueno, aunque los dos estén estrechamente relacionados, la emoción y la conducta emocional son dos tópicos distintos. La emoción es una experiencia subjetiva y interna, o sea, ella no necesariamente va a ser expresada para el mundo o para las personas envueltas. Se involucra en cambios cerebrales y puede ser positiva o negativa. Es lo que se siente internamente cuando se refiere a toda esta área de conducta emocional. Ya la conducta emocional en específico es el cambio y las manifestaciones externas de este tipo de emoción, que van a incluir las respuestas fisiológicas, motoras y conductuales también, que se acompañan de un estado emocional interno también, como la aceleración de corazón ante el miedo, una expresión facial de enojo durante la ira, al ejemplo. Son formas de expresiones de estas emociones que están participando durante una experiencia interna. En resumen, entonces, la emoción es una vivencia interna, mientras la conducta emocional es una expresión externa de esta vivencia. Siguiente. Bueno, la conducta emocional puede modificarse por una estimulación o lesión de hipotálamo también. Dependiendo de la región afectada, se observan diferentes respuestas, entre ellas los efectos estimuladores como la ira o la agresión, que pueden quedar muy más efectivos o menos efectivos también, o bien respuestas de tranquilidad y saciedad también pueden ser relacionadas. Como la imagen sugiere para nosotros, yo voy solo a aproximar acá un poco porque está un poco difícil de ver. El hipotálamo lateral trata de la estimulación de hiperfagia, como ya habían citado, y una lesión en esta región puede causar la pérdida de apetito en una persona. Estos tipos de lesiones pueden venir de diversas maneras, desde un impacto hasta un traumatismo o entonces un tumor en alguna región y que va a afectar, o hasta mesmo un tumor en hipotálamo que va a afectar estos estímulos y estos conductos. Siguiente. Bueno, el sistema de recompensa es una red de estructuras que, al ser activada, producen sensaciones placenteras y motivan al individuo a repetir ciertas conductas. Según Guyton, las principales zonas de recompensa se localizan a lo largo del fascículo prosencefálico medial, con una concentración importante en las regiones lateral y ventromedial del hipotálamo. Esses fascículos son un conjunto de fibras nerviosas que conectan el tronco encefálico con el hipotálamo y otras estructuras límbicas, como la área septal, el núcleo accumbens y la amígdala. A través de essas conexões, o hipotálamo integra sinais relacionados tanto com o prazer, la satisfacción y las conductas motivadas, como comer, beber o reproducir-se. Quando estas áreas se estimulam, se genera uma sensação placentera que vai actuar como um reforço positivo, motivando o cérebro a repetir as ações que ela produziram.
Ejemplos cotidianos a lo largo del día se envuelven desde comer cuando se tiene hambre, beber agua cuando se está sediento o participar de interacciones sociales o sexuales también. Siguiente. Así como existen áreas cerebrales que producen la recompensa, también existen zonas cuya estimulación va a provocar respuestas desagradables o de miedo, conformando el sistema de castigo o sistema aversivo. A lo largo de esta diapositiva en específico tiene las regiones que van a ser la sustancia gris periaqueductal de mesencéfalo. Siguiente, por favor. Las zonas periventriculares del tálamo y del hipotálamo también. Y el núcleo amigdalino y el hipocampo. Todos estos conectados van a activar estas regiones que van a producir una respuesta fisiológica intensa, como la taquicardia, la sudoración, la tensión muscular o la sensación y voluntad de huir de un local en específico. El sistema de castigo actúa como un mecanismo de defensa y aprendizaje, evitando la repetición de conductas dañinas o peligrosas. Por ejemplo, si una persona recibe una descarga eléctrica al tocar en un objeto, el cerebro registra esta experiencia negativa, activando las áreas de castigo y aprendiendo a evitar el estímulo en el futuro, que va a ser la llamada aprendizaje por aversión. La amígdala desempeña un papel central al procesar señales de amenaza y activar el hipotálamo y el tronco encefálico para desencadenar respuestas defensivas o agresivas, mientras el hipocampo contribuye al almacenamiento de memoria emocional, recordando los estímulos asociados al peligro. Galton aún destaca que ambos sistemas funcionan en equilibrio. El sistema de recompensa motiva la repetición de conductas placenteras y el sistema de castigo inhibe las dañinas. Cuando ambos se activan simultáneamente, el sistema de castigo suele predominar, ya que las emociones negativas tienen un impacto más fuerte sobre la conducta. Siguiente. Bueno, la ira. La ira se produce por una estimulación intensa de los centros aversivos del hipotálamo lateral y de la zona periventricular. Estas respuestas pueden surgir incluso sin participación consciente de la corteza cerebral, lo que demuestra su componente instintivo o subcortical. Durante la ira se observan respuestas corporales típicas, como una postura defensiva o de ataque, extensión de las extremidades anteriores, una elevación del cuerpo y de la cola, generalmente de la cola en animales, bufidos, gruñidos o rugidos de una persona en general. La salivación ocurre con más constancia, la piloerección, que es la erección de los pelos, la taquicardia, aumento de la presión arterial y frecuencia respiratoria. La porción ventromedial del hipotálamo actúa como un centro regulador, inhibiendo o moderando la reacción de furia. Cuando esta región se activa, el individuo mantiene la calma y el control emocional. En cambio, si se lesiona o se inhibe, las respuestas de ira pueden incrementarse o perder el control. Siguiente. Bueno, como ya cité anteriormente, el equilibrio entre los sistemas de recompensa y de castigo es muy importante, ya que gran parte de la conducta diaria, según Geithner, está modulada por estos dos sistemas. Cada acción que realizamos durante el día tiende a repetirse o suprimirse dependiendo de si genera una sensación placentera o dolorosa. Comer un alimento en general agradable, al ejemplo, activa los centros de recompensa, reforzando el deseo de repetir esta experiencia futuramente. En cambio, una experiencia dolorosa activa el centro de castigo, como citamos el caso de la descarga eléctrica, que va a generar evitación futura,
O sea, la persona va a quedar aprendiendo y va a quedar con una memoria referente tanto a la recompensa cuanto al castigo. Algunos tranquilizantes o sedantes pueden inhibir la actividad de ambos los sistemas, que va a reducir la afectividad emocional de la conducta. Como consecuencia, el individuo puede presentar disminución del interés, motivación o respuesta emocional, aunque estos fármacos también pueden afectar otras funciones hipotalámicas, causando efectos secundarios como alteraciones de apetito, temperatura o sueño. En conclusión, los sistemas de recompensa y castigo son los principales moduladores del comportamiento humano, dirigiendo la conducta hacia metas beneficiosas, reforzando el aprendizaje emocional y manteniendo el equilibrio entre impulso y inhibición. Paso la palabra a mi compañero. Gracias. Bien. ¿Me escuchó? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se escucha Sí, bien? señor. Perfecto. Como estoy con los audífonos, perdón. Bien, ahora vamos a hablar sobre las funciones específicas y otros componentes del sistema límbico. Como ya mi compañera Tania había mencionado, el sistema límbico está interconectadas y no solamente va a estar conectado a lo que son las emociones, sino también a la parte cognitiva y al estado fisiológico. No solamente se puede decir que es el centro emocional, es un sistema de coordinación adaptativa en general. ¿Por qué? Ayuda a aprender nuevas experiencias, asociar estímulos con emociones, que vamos a verlo más adelante, a regular respuestas incluso viscerales y generar motivaciones y conductas que van a responder justamente a aquellos estímulos que vamos a estar recibiendo desde el exterior. Bien, vamos a empezar con lo que es el hipocampo. Si bien es cierto, dentro del área límbico existen muchas partes, muchas zonas que interactúan y que sirven a este sistema límbico, vamos a hablar de por lo menos de los que son en su papel de supervivencia, se les puede llamar, que sería dos ejemplos, sería hipocampo y también sería, por ejemplo, las amígdalas. En cuanto al hipocampo, ¿por qué? Brevemente vamos a hablar por qué es ese nombre de hipocampo. Más allá de algo funcional y así el nombre, sería más por la forma anatómica que tiene. Si recordemos que hipocampo es el caballo de mar, ¿no? Que según la mitología, brevemente, tiraba de la carruaje de Poseidón y eso, ¿no? Entonces, debido a esa forma de caballo con cuerpo de pez, es que le ponen el nombre de hipocampo. ¿Ok? Este hipocampo, esta zona, está conectada con los cuerpos mamilares, con la amígdala, con la corteza prefrontal, con el mismo fornix está. Bien, ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función de este hipocampo? Podemos decir que es netamente la consolidación de la memoria. Pero Daniel, ¿qué significa esto? No estoy diciendo que el hipocampo sea el área donde se van a guardar las memorias a largo plazo. No es así. Es la zona que va a ayudar y que va a dar forma a la memoria para que se pueda almacenar a largo plazo. ¿Sí? Me explico y doy un ejemplo clínico. Por ejemplo, una persona con epilepsia del área temporal. Se le hace una resección bilateral, por ejemplo, del hipocampo, que es la extirpación total, ¿no? O parcial del hipocampo. ¿Va a perder las memorias? No, porque como repito, no se encarga de almacenar memorias, no se encarga del almacenaje a largo plazo, sino de formar. Entonces, ¿qué acontece? Que no va a perder memorias, pero no va a poder formar nuevas memorias a largo plazo. Le va a ser muy dificultoso. Por ejemplo, en este momento me hace una extirpación del hipocampo, todas las cosas que viví desde hace 5 minutos hasta atrás de mi vida, lo voy a recordar perfectamente, sin ninguna dificultad. Pero de aquí a 2 minutos, 3 minutos, días, años, me va a ser muy difícil generar nuevas memorias, porque como repito, se encarga de formar. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra función tiene? Tiene la memoria espacial y de navegación. Podríamos decir que es una especie de GPS biológico que tenemos, ¿sí? Nos ayuda a recordar las rutas, las ubicaciones, los lugares, incluso después de años. Hagamos un pequeño ejercicio muy rápido.
los que estén en este momento, pueden cerrar los ojos si desean para poder mejorar la experiencia y hagamos lo siguiente. Recordemos cuando éramos mucho más jóvenes y estábamos en la escuela, por ejemplo, no ensino, tá bom? Agora, quero que en essa imagem visual que vocês estão tendo, imaginem que estão indo hacia a porta, estão abrindo a porta e o caminho que vocês faziam até chegar ao ensino, à escola. Quero que lembrem, por exemplo, se passavam por uma loja sempre, alguma casa que vocês tinham, a parte da fora da escola mesmo. Perfecto. Si están teniendo esas imágenes visuales y han estado acompañando este pequeño ejercicio, van a darse cuenta que lo pueden visualizar, incluso hasta se pueden mover por ahí. Pueden llegar a la esquina, girar a la derecha, a la izquierda, pueden ver las casas que ustedes veían constantemente. Y eso que ya han pasado mucho tiempo. Esa navegación que podemos tener es gracias al hipocampo. Ahora, ¿qué más puede hacer el hipocampo? Es el aprendizaje asociativo contextual. Suena muy bonito, pero ¿qué es? Permite asociar el contexto a una consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, todos conocemos o alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, el experimento de Pavlov, ¿no? El que hacía con el perrito, con un cachorro, ¿no? Ele fazia barulho com uma campainha, né? E o cachorro começava a salivar, né? ¿Por qué? Porque él había acostumbrado al perrito a lo siguiente. Cada vez que sonaba la campanita, él le daba de comer. Lo iba acostumbrando. Hasta que llegó un punto en el que él solamente hacía sonar la campanita y el perrito ya comenzaba a salivar. No era que salivaba porque le gustaba el sonido de la campana, era porque ya relacionaba sonido, comida y comenzaba a salivar. Entonces, ese tipo de aprendizaje, de relacionar las cosas, es también gracias al hipocampo. Ahora, ¿esto es a largo plazo o a corto plazo? Es a largo plazo. Son costumbres que se van manteniendo y que van a generar. Por ejemplo, de manera inconsciente, cuando escuchamos la sirena de las ambulancias, ya relacionamos accidente, o escuchamos la sirena del bombero, ya sabemos que puede ser por fuego. Y eso que el sonido, por ejemplo, de los bomberos, de la sirena de bomberos, no solamente está relacionado a fuego, pero ya estamos acostumbrados a relacionar. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hace es una correlación de dos cosas, que puede ser exactamente hacia ello o no, pero ya está correlacionado. Ahora, pasemos un poco a lo que es perdón, cuerpo amigdalino. Ahora, anatomía y las conexiones que tiene el cuerpo amigdalino va a estar hacia el lóbulo temporal anterior, ¿sí? Va a estar conectado con el hipotálamo, va a estar conectado con el tálamo, con la corteza prefrontal y con el tronco encefálico. Ahora, las funciones fisiológicas que va a tener principales del área de amígdala va a ser el procesamiento emocional primario. ¿Pero qué significa? La amígdala va a actuar como un sistema de alarma temprana, ¿sí? Va a ser un estímulo amenazante que nos va a preparar, por ejemplo, para un suceso que va a ser posterior a lo que hemos sentido. Va a ser una respuesta generalmente automática, por ejemplo, al miedo, a la huida, para poder reaccionar de manera mucho más rápida. Para que se entienda un poco mejor, si tenemos que pensar las cosas, por ejemplo, vemos un perro grande, ¿no? Que está agresivo, con boca espumosa, por ejemplo, por rabia, ¿no? Viajemos un poco. Si vemos eso y empezamos a relacionar, a ver, espera, ese perro está con los ojos rojos, tiene boca espumosa, lo veo que está enojado, ¿no? Está agresivo, late a cualquier persona que está caminando, pelajúa. Probablemente cuando yo pase por ahí, me va a morder. ¿Cuánto tiempo me llevó pensar esas cosas? Correlacionar boca espumosa, ojos, que está latiendo, está ladrando. Me lleva un tiempo, pero lo que necesitamos es una acción rápida para supervivencia. Recuerden que lo que primero mencioné, ¿no? Que es de la supervivencia. Entonces, lo que él va a hacer es actuar con miedo. El miedo va a ser un impulso muy rápido y nos va a hacer correr prácticamente antes de que ya nos expongamos, ¿sí? El ejemplo del perro es muy visual, es lo que va a explicar mejor justamente lo que menciono del procesamiento primario, ¿ok? Ahora, vamos con lo que es la modulación autonómica y endocrina. A través de las conexiones que tiene con el hipotálamo, va a regular algunas respuestas fisiológicas, ¿no?
por ejemplo, ante algunas emociones, con la frecuencia cardíaca, no con adrenalina, no adrenalina, el aumento también de la presión arterial, ¿no? Con aldosterona, por ejemplo, todas estas que van a ser en las glándulas suprarrenales, recordemos. Va a ayudar, como menciono, a la liberación de la adrenalina, la adrenalina. Por ejemplo, las personas que tienen una afección, que tienen una hiperactividad de la amígdala, pueden ser personas que tienen estímulos muy exacerbados, muy exagerados, por ejemplo, de ansiedad, de pánico, ¿no? Cuando este cuerpo amigdalino se encuentra sobreestimulado, va a haber una sobreestimulación también de las emociones, una exacerbación de las emociones. Ahora, en cuanto a la memoria emocional, ahora, la amígdala va a asociar las experiencias con las emociones intensas. Es por eso que nosotros podemos recordar mejor las experiencias que nos han generado una mayor emoción. Hagamos nuevamente un pequeño experimento. Recordemos la primera prueba, el primer examen, a primeira prova que a gente teve de anatomía. Ese momento que teníamos, no sabíamos cómo iba a ser la prueba, anatomía 1, primer parcial. Não sabíamos como iam ser as provas, o nível, a gente sabia que era muito complexo. O medo, nossa, e agora o professor vai perguntar o quê? Eu acho que muitos de vocês podem até lembrar perguntas que caiu na prova. Nossa, eu lembro esta pergunta, caracas. Um exemplo típico dentro da prova, que recordamos as respostas que erramos. Por quê? A gente sai, cara, esta era a resposta. Nossa, eu sabia a resposta. E agora? Estamos emocionalmente, nuestra emoción fue más allá y recordamos la pregunta. Ahora, como ya tenemos el ejemplo de la emoción, vamos a recordar, ¿quién me puede decir qué desayunó o qué almorzó hace 4 días? ¿Alguien recuerda? No es necesario que me lo digan, solo intenten recordar, viajen conmigo. ¿Alguien recuerda qué almorzó hace 2 días? ¿Qué tomó café de mañana de ontem? ¿Cuántas personas vieron hoy no restaurante, na hora do almoço? Qual foi a roupa do professor Pablo? ¿Ven? No había una emoción unida a esas experiencias, por lo tanto, no va a ser tan fácil de memorizar aquellas cosas. Entonces, cuando hay una emoción unida, aunada a, a una conducta, a un hecho que aconteció, que acaeció, estos se van a unir y va a reforzar a la memoria. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la conducta social y empática, va a permitir reconocer expresiones faciales. Cuando vemos, por ejemplo, que una persona ya está con el ceño fruncido, con las sobrancelhas juntas, nossa, o cara está chateado, né? Está enojado. O, por exemplo, já vemos que a sobrancelha está um pouco para arriba. Acho que está triste, acho que vai chorar. Então, esse tipo de coisas estão também conectadas à amígdala, esse poder de reconocimiento. Ahora, en la disfunción de la amígdala, por ejemplo, podemos encontrar algunas asociaciones hacia los trastornos, por ejemplo, del espectro autista, ¿vale? Si yo les digo que la amígdala ayuda a reconocer las expresiones faciales, a saber con una persona cómo se encuentra emocionalmente, solo viendo, recordemos que el espectro autista va a delimitar eso, no pueden reconocer, no saben. Y ustedes me dirán, Daniel, pero también me recuerda otra cosa. ¿A qué? Psicopatías también. Por ejemplo, personas psicópatas no saben reconocer las emociones. O ellos no tienen las mismas emociones y también no saben cómo. Tienen que fingir, tienen que aprender cómo leer a las personas prácticamente, ¿verdad? No saben cuando una persona está feliz, más ellos ya aprenden. Cuando ven los dientes y está los ojizos, está de orella a orella, está feliz, está sonriendo, está feliz. Porque aprendió, tuvo que aprender. Ahora, la relación entre el hipocampo y la amígdala, o sea, la unión de estos dos, que trabajan juntas, por ejemplo, en cuanto a aplicaciones clínicas, podemos tener el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Por recuerdos traumáticos, que es ante un hecho y una emoción muy fuerte. Entonces, es el recordar un hecho. Recuerden que el hipotálamo ayuda a dar forma a la memoria a largo plazo. Entonces, pasaron, por ejemplo, personas que estuvieron en accidentes, en las guerras, por ejemplo, ¿no? Que son hechos muy fuertes, ¿no? Muy vívidos. El hipocampo va a dar forma a esos recuerdos y va a ayudar a la memoria a largo plazo y
la amígdala va a dar emociones, miedo, adrenalina, valentía incluso, va a dar emociones. Por lo tanto, estas van a trabajar. Y si son hechos funestos, y aunados, unidos o juntos a unas emociones muy fuertes, la memoria, ese acontecimiento traumático va a generar estrés, va a darle, va incluso generar mismo miedo como si lo estuviera viviendo ahora, porque va a reforzar. Ahora, en la amnesia puede haber un daño del hipocampo que puede impedir las formaciones de las memorias, ¿no? Son memorias anterógradas. Y, por ejemplo, las ansiedades generalizadas, también que puede ser por una hiperactividad de la amigdalina eh, ante estímulos que pueden ser neutros, por ejemplo, ¿no? En general, estas van a trabajar juntas y van a reforzar a lo que es la memoria de manera emocional, de dar forma a los recuerdos, a las cosas vividas, y van a dar de esta manera un contexto general a lo que tenemos en experiencias, en conductas, en hechos que vamos a vivir. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, yo soy Pedro y yo voy a hablar un poco sobre las funciones específicas de la corteza límbica. Aún no se conoce con precisión o que la corteza límbica hace, pero algunas lesiones pueden nos indicar su función. Por ejemplo, lesiones bilaterales en la parte anterior de la corteza temporal vai produzir a síndrome de Kluver-Bucy. Né? Essa síndrome ela vai provocar placidez, agnósia visual, que é a incapacidade de reconhecer objetos e rosto, como meu amigo habló, que havia dito que as pessoas com autismo têm uma incapacidade de reconhecer, né, psicopatas também. Ela inclui também hiperrolalidade, que é a tentativa de colocar objetos na boca, hipersexualidade, bulimia, que é a alimentação excessiva, né? E a destruição dessa corteza orbitofrontal posterior pode causar insônia e agitação. Insônia nada mais é do que a insônia. Mientras que las lesiones en las cortezas cingulada anterior e subcalhosa, ela vai generar reações extremas de ira. Además, la corteza límbica participa de la regulación del tono emocional, la toma de decisões com carga afetiva. Né? Ou seja, se você sair de casa feliz, é bem provável você fazer uma compra, né? Uma compra bem grande, exagerada, por conta justamente da corteza límbica. La interpretación de señales sociales. Su conexión con el hipotálamo y el tálamo y la amígdala permite coordenar respostas fisiológicas e conductuais ante estímulos emocionais. Pode passar? Integración del sistema límbico. El sistema límbico integra las emociones, la memoria, el aprendizaje y el comportamiento motivacional. El hipotálamo y la amígdala controlam emociones intensas. El hipocampo organiza y consolida la memoria. Y la corteza límbica integra y modula estas respuestas, influindo directamente en el comportamiento e em relações afetivas. Em conjunto, estas estruturas formam uma rede que conecta a emoção com a cognição, permitindo que as experiências afetivas influam em el juízo, motivação e a conduta. Por isso, o sistema límbico é considerado uma puente entre o instinto e o racional. Es esencial para mantener el equilibrio entre las respuestas emocionales y el control consciente del comportamiento. Para no quedar tan grande, tan
tan lejos nuestra presentación. Es eso que yo tengo para hablar. Muchísimas gracias a todos y es eso.